despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio que se llama Un mensaje con propósito. Hoy quiero abordar el Salmo 136 porque el Salmo 136 me abordó, me sorprendió, me sobrepasó. Lo estuve leyendo y me sentí sobrepasado por ese salmo, por la manera insistente en que habla acerca del carácter de Dios. Entonces quisiera leerles el Salmo 136 que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. El que hirió a Egipto en sus primogénitos, ¿porque qué? Porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. El que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, al que pastoreó a su pueblo en el desierto, por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque ¿qué? Porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente, porque ¿qué? Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Bendita su palabra, porque su palabra revela ese carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Y yo creo que cometemos, uno de los errores que cometemos al leer la palabra de Dios es que buscamos un beneficio. La mayoría de veces leemos la palabra buscando un beneficio personal y no buscando entender lo que dice el texto. Entonces tratamos a la Biblia como si fuera una cartomancia, que es decir, que yo hablo y que me tiene que decir cómo me va a ir bien, como si fuera el horóscopo. La Biblia está escrita con un mensaje claro y definido. Y ese Salmo 136 habla acerca del carácter de Dios y de su obrar. Entonces es bien importante eso, la misericordia de Dios. Y la Biblia es la revelación de Dios para la humanidad. Y si no miramos la Biblia como quien me puede, como lo que me puede ayudar a entender quién es Dios y cómo es Dios, pues no la estoy utilizando de una manera adecuada. Tenemos que venir a la palabra de Dios para entender cómo es Dios. Y la Biblia hoy nos enseña que Dios es un Dios misericordioso. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 6, escrito por Moisés. Dice que estaba hablando con Moisés y dice que pasando Jehová por delante de él, de Moisés, Éxodo 34, 6, proclamó, el mismo Señor proclamó:
Jehová, Jehová, fuerte y qué, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces la palabra revela el carácter de Dios, que es un Dios grande, pero algo profundo de Dios es su misericordia. Y acuérdese siempre que debemos apuntar hacia que debemos aprender a conocer cómo piensa Dios, cómo Él actúa, cómo Él es. Acuérdese lo que dice, por ejemplo, el profeta Jeremías: no se alabe el sabio en su propia sabiduría, sino en entenderme y conocerme que Él es el Señor. Y también vemos que si la misericordia es lo que mueve a Dios, vamos a ver reflejada esa misericordia a través de las escrituras en Cristo Jesús. Vamos a verlo un poquitico, vamos a pensar, a detallar este Salmo 136 en 4 secciones que son como claras. ¿Cómo es el Señor? Cuando arranca el salmista en este cántico, porque es un cántico responsorial, es como si fuera: ¿y cómo es el Señor? Es grande en misericordia, y alaben al Señor, porque es grande en misericordia. El segundo, el corito, los que hacen el corito responden: porque para siempre es su misericordia. Sí, lo responden como una canción. Y pero hay 4 secciones dentro de este cántico que dice: ¿cómo es el Señor? La primera parte de los versículos 1 al 3, exaltándole, alabándole por algo en específico, porque Dios es misericordioso. Y las siguientes 3 secciones muestran cómo obra la misericordia de Dios. Las siguientes secciones, del versículo 4 al versículo 9, donde habla que Él es el que hace maravillas, el que hizo los cielos, el que hizo las aguas, el que extendió la tierra, las lumbreras, el creador. Y por ser Dios creador, muestra su misericordia, porque Él no tenía por qué crearnos, sino que hace una creación para que le alabe a Él y nos da la existencia. Lo que no teníamos, Él lo da. Crea todo el universo y por eso Él es el digno de gloria, porque Él es quien hace, quien sostiene, quien sustenta toda la creación. Y por eso es que llama al Señor a que toda la creación le alabe, y que toda la creación le glorifique, y que todo lo que respire alabe al Señor. La tercera parte del cántico es la redención, del versículo 10 al versículo 22. Entonces habla acerca de cómo Dios redimió a Israel de la esclavitud en Egipto. Bien, entonces Dios sacó al pueblo israelita que estaba esclavizado en Egipto, haciendo adobes, haciendo ladrillos para las construcciones de los egipcios, pasando hambrunas, pasando trabajos forzados. Dios los sacó de allá, los liberó, los redimió, los pasó por el mar rojo, los llevó por el desierto, les entregó su ley, los llevó a la tierra prometida y les entregó la tierra que era de otros reyes a ellos, dándoles esa libertad que no tenían. Asimismo, la redención hoy en día en nosotros, ¿en quién es? En Cristo Jesús. Y ya no es una esclavitud de que seamos esclavos de una nación, sino una esclavitud del pecado. Entonces Cristo es el quien nos alcanza, nos redime, rompe las cadenas de la esclavitud en nuestras vidas y nos lleva a la tierra prometida, que es la herencia eterna. Entonces, y si miramos, ahí es donde le digo, la compasión de Cristo, la misericordia. Cuando uno viene a mirar la etimología de la palabra misericordia, es misere, que es compasión. Cuando yo siento compasión en mi cordia, en mi corazón, en mi cardio, ¿sí? Entonces, cuando yo siento esa compasión por alguien, yo me muevo y le ayudo. Y cuando uno mira los evangelios, dice que cuando veía las multitudes, que sintió compasión, misericordia por ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y que a veces venían y le pedían que el Señor los sanara, y dijo que sintió misericordia por ellos. Es decir, el carácter de Dios, del Dios misericordioso del que está hablando tanto Moisés en Éxodo 34, el salmista aquí en el Salmo 136, es de ese Dios de quienes ellos estaban hablando, es ese Dios que caminó sobre la tierra mostrando y trayendo de su misericordia y su compasión, redimiéndonos del pecado.
de la esclavitud del pecado. Así que es Jesucristo, la misericordia de Dios manifestada para con nosotros en redención hoy en nuestras vidas. Y finalmente el Salmo 136 termina del versículo 23 al versículo, bueno, esa es otra partecita, 23 al 26, diciendo que Él nos rescató de nuestros enemigos, que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. La bondad de Dios, la misericordia de Dios se da en bondad para con nosotros. Misericordia, aun a pesar de que nosotros no tengamos la bondad suficiente para decir, me merezco esto. Ahí viene el concepto de gracia. Dios nos da inclusive más de lo que nosotros merecemos. No nos da lo que merecíamos, que es el juicio y el pago por el pecado, ¿sí? Sino nos da de su bondad. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Y finalmente, ¿cómo termina este salmo? Termina, y eso es lo que nos puede ayudar a entender o ponerlo en práctica. Bueno, podemos ponerlo en práctica como respuesta a Dios, primero en fe. Si yo leo este salmo, que eso fue lo que me sobrepasó, ver que Dios es misericordioso, 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 y como que me entró y cada vez me martillaba más la mente y el corazón hasta que me quebrantó su palabra, me quebrantó esa misericordia tan grande y me dio fe en mi corazón de saber que ese Dios que se reveló a la humanidad me muestra cómo Él es. Se revela a través de sus escrituras y por sus escrituras nos habla para que le entendamos y confiemos en Él en fe, de que es ese Dios bondadoso y misericordioso que está atento a nuestras vidas, y eso me provoca la segunda respuesta, oración. Es decir, si hay un Dios tan maravilloso, un Dios tan pendiente de nosotros, me dan ganas de decirle, Señor, gracias. Yo quiero buscar de ti, yo quiero acercarme a ti, Señor, porque sé que eres misericordioso, que me puedes escuchar, que me puedes ayudar, aún en mis necesidades. Tú has sido el único que viene a mi vida a ayudarme sin pedirme nada más, sino que confío en ti. Qué hermoso. Y me da alabanza como respuesta a esa misericordia de Dios. Y así termina el Salmo. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, qué hermoso que podamos aprender a conocer a Dios por medio de las Escrituras, y que más que buscar un beneficio personal, busquemos lo que la Escritura quiere decirnos. Dios se quiere mostrar, Dios quiere darse a conocer, y más hermoso aún lo que dice Juan el Evangelio, capítulo 17, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, conocer a Dios es estar en ese camino de vida eterna. Que la misericordia de Dios hoy te alcance, que la gracia de Dios brille sobre tu vida, que haga resplandecer sobre ti su rostro de misericordia en esta noche, mientras escuchas este mensaje, o en este momento mientras escuchas este mensaje como una repetición. Dios te bendiga, que Dios, el Dios de misericordia, te alcance para salvación y vida eterna en Cristo Jesús, quien es nuestro Redentor. Este es un mensaje con propósito. Dios los bendiga. Esta es la Iglesia Cristiana Nuevo Renacer. Bendiciones. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nueva